Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya finalizando este semestre. Y ante todo vamos a realizar la explicación de este trabajo final, que va a constar de tres partes. En una primera parte vamos a trabajar lo relacionado con la curva de titulación, la primera y la segunda derivada. Eso será la primera parte. Ya posteriormente trabajaremos los otros dos puntos. Resulta y pasa que en este orden de ideas, nuestro primer objetivo en este ejercicio será llenar esta tabla con los datos que nos están solicitando. Sin embargo, note usted que lo más importante en este inicio es revisar el enunciado. Usted tiene unos datos que nos dicen 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 molar, a los que va a empezar a adicionarle sucesivamente hidróxido de sodio 0,5 molar también. Es un poco o casi el mismo proceso que usted desarrolló en el laboratorio cuando estaba preparando el ácido, cuando ya después de preparado, entonces en el laboratorio usted tenía una probeta y medía 10 mililitros y los agregaba a un Erlenmeyer, a los que posteriormente les agregó 3 gotas de fenolftaleína, que es nuestro indicador de pH, que a través del viraje o cambio de color nos muestra la finalización del proceso de neutralización. Mire que nos dicen que hay que adicionar hidróxido de 5 en 5 mililitros hasta llegar a 80 mililitros de esa base. Posteriormente a ello usted tendrá que construir la gráfica y es lo que vamos a establecer acá. Primero la curva de titulación, luego la gráfica de primera y segunda derivada. Y después hablaremos de identificar el error de titulación a través del error absoluto y del error relativo porcentual, si nuestro dato experimental es el que aparece allí con un 53,5 mililitros. ¿Qué significa ello, apreciados y apreciadas? Que en este instante nosotros lo que vamos a hacer es encontrar nuestro dato teórico. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Resulta que, como les venía diciendo, vamos a llenar nuestra tabla. Todo inicia en un punto en el cual solo tenemos ácido. Por lo tanto, observe que la mayoría de las casillas están en cero o están vacías porque no se necesitan. Y usted dirá, bueno, aquí donde tengo señalado en este momento, bueno, ¿cómo vamos a sacar ese pH? Lo primero, recuerde, identificar si es un ácido o una base. Pues bien, aquí ya sabemos que es un ácido. Si es fuerte o débil, es un ácido fuerte. O sea que aplicamos matemáticamente el método directo. El método directo será aquel entonces en el cual, a través de un ejercicio en el cual ustedes, aquí no lo vamos a revisar, ustedes van a desarrollar la ecuación de hidrólisis, ¿cierto? Posteriormente hacen la estequiometría para identificar cuáles son las moles del catión ácido, porque como es un ácido, y posteriormente vamos a obtener este cálculo que es sacar el pH del menos logaritmo de 0,5. Eso nos da un valor en este caso igual a 0,3, nuestro pH. Es decir, que es nuestro punto de partida, es el que vamos a colocar acá, 0,3. Bueno, resulta y pasa que en este punto, apreciados y apreciadas, ya como segundo espacio en el proceso de titulación, es decir, usted ya agregó algunas goticas de base, tal vez no se ha puesto un fucsia ni nada, pero pues usted ya está viendo esa parte. Entonces resulta y pasa que agregó unas goticas que corresponden a 5 mililitros. Y mire que hay que llenar esta casilla donde nos dicen moles de ácido clorhídrico. Mire que en todas las casillas del ácido clorhídrico se repite ese valor. Entonces, ¿cómo vamos a sacar las moles del ácido clorhídrico? Las moles del ácido clorhídrico las obtenemos a partir de un volumen que equivale a 0,05 litros. Usted deberá preguntarse de dónde sale ese 0,05 litros. ¿Y qué significará este 0,5 moles de HCl sobre un litro de solución? ¿Qué será eso?
tendrá que usted identificar o bien preguntar, con gusto resolvemos, si no es claro de dónde sale ese valor, cada uno de esos valores. Cuando usted multiplica entonces obtiene que nos da 2,5 por 10 a la menos 2. Recuerde que también lo puede dejar expresado en decimales, es decir, como 0,025. No hay ningún problema. Entonces mire que aquí yo ya lo tengo en moles de HCl, pero usted tiene que hacer el resto. Es decir, tiene que hacer la ecuación de hidrólisis, aunque pues puede hacerla una sola vez. Después plantear la estequiometría para pasarla al catión ácido. Como usted ya le agregó cierta cantidad de base que corresponden a 5 mililitros, pues usted tendrá que identificar qué significa este 0,05 litros, ¿cierto? Y mire que vuelve a aparecer aquí un 0,5 moles de hidróxido de sodio en un litro de solución. Y nos invitan aquí a que hagamos una multiplicación, ¿cierto? Entonces resulta que hacemos la multiplicación y, oh sorpresa, nos da 2,5 por 10 a la menos 3. Observe que las moles de hidróxido de sodio son 10 veces menor que las moles de ácido clorhídrico. Bueno, miremos aquí a la izquierda donde existen unas recomendaciones, nos indican si las moles de HCl son mayores, se debe calcular pH. ¿Cómo lo sabemos? Si las moles de HCl y NaOH son iguales, el pH depende del agua y es 7 ese pH. Y si las moles de hidróxido de sodio son mayores, debemos calcular primero pOH y luego pasar a pH. Pilas con esa última parte, aquí no vendrá la explicación de cómo hacerlo. Por eso siempre les invito, pregunte y pregunte mucho. Obviamente esto es más fácil de hacer en Excel. Usted decidirá si usa o no las ecuaciones de Excel, la programación de Excel. Bien, resulta y pasa que nos dicen moles, ¿cierto? ¿Cómo sacamos las moles? Aquí ya tuvimos la oportunidad de establecer algunos cálculos como ejemplo de cómo se sacan esas famosas moles, apreciados y apreciadas. Entonces yo en este momento lo que hago es colocar aquí, miremos el tamaño de la letra acá, sí, está igual, 2,5 por 10. Arreglemos este desperfecto en un segundo, correcto, ya sabemos por qué. 2,5 por 10 a la menos 2 serían las moles de nuestro ácido clorhídrico. Bien bonito se expresa. Y las moles del hidróxido de sodio, vamos a arreglar ese desperfecto aquí en el formato, serían 2,5 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué pasa, apreciados y apreciadas? Nos dicen moles resultantes. Resulta y pasa, chicos y chicas, que cuando yo tengo un ácido y una base reaccionan entre sí, se neutralizan. Por eso es que yo debo restar las moles. Y de repente entonces 2,5 exponente a la menos 2, ya que es el mayor, le restamos el menor, que equivale entonces a 2,25 por 10 a la menos 2. Ah, que no conozco dónde sale este valor. Recuerde que es la resta entre las moles del mayor, que en este caso es el ácido clorhídrico, menos las moles del menor, que en este caso es el hidróxido de sodio. Mire que para poder sacar el pH yo necesito una nueva molaridad. Las moles no me sirven, tiene que ser la nueva molaridad. Por eso observa aquí en la parte de abajo que tenemos un espacio en el cual nosotros vamos a poder calcular la nueva molaridad. Es decir, las moles resultantes divididas el volumen total. Ya usted empezará a mirar, empezará a analizar de dónde sale este 0,055 litros, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, a ver, aquí dejémoslo acá. Entonces simplemente hacemos la división
y nos indica que es un pH de 0,41. Entonces vamos a rellenar acá 0,41 es la molaridad, y en ese orden de ideas vamos a sacarle el menos logaritmo. Recuerde que esa es la concentración y nos da un valor de 0,39. Mire que el pH empieza a subir, no sube tan pronunciadamente. Es lo que usted tal vez observó el día que hizo la titulación. ¿Por qué? Porque cada vez que usted agrega una gota, el color fucsia o el color violeta o el rosado tenue empezaba a intensificarse, empezaba a mantenerse más en el tiempo. Y en ese orden de ideas tenemos aquí la primera parte de nuestra explicación de la tabla. Bueno, retomamos la explicación. Mire que hasta ahora estamos haciendo la explicación, el desarrollo de las tablas. Ya queda como ejercicio grupal la elaboración de las gráficas. Ya miraremos en su momento qué debe ir en cada eje. Sin embargo, aquí tenemos qué debe ir, por ejemplo, en el eje Y esta primera parte, que es la primera derivada, y en el eje X irá al volumen de NaOH. Recuérdelo muy bien, aproveche. Use la ecuación, perdón, use el gráfico XY dispersión, que es una herramienta bastante útil de Excel. Bien, resulta que aquí tenemos un valor de 1, pero este no es. ¿Se acuerdan cuál fue ese valor que nosotros utilizamos? ¿Cuál fue el valor que nos dio? No se preocupe, vamos a revisarlo acá, mire. Nos dio un valor de 0,3 SPH, bastante bajo, bastante ácido. Y el segundo nos dio un valor de 0,39, ¿cierto? Entonces lo ajustamos, apreciados y apreciadas. Y oh sorpresa, mire que se mantiene el volumen del hidróxido de sodio en el primer punto. Es decir, cuando usted estaba preparando el ácido que midió tanto, le agregó 3 de fenolftaleína en el Erlenmeyer, entonces no tenía volumen de hidróxido de sodio. Mire que nos están diciendo acá. D significa el dato 2 menos el dato 1 de pH. Dato 2, es decir, este 0,39 menos el dato 1 de pH, que sería este 0,3. ¿De acuerdo? Entonces note que aquí empezamos a revisar un delta de pH. Asimismo, también necesitamos un delta de volumen. Recuerde que un delta significa la diferencia entre un punto y otro. Resulta y pasa que en ese orden de ideas nosotros tendremos que colocar acá este proceso. La primera derivada, que será el delta de pH dividido el delta de V o el delta de volumen. Entonces, por ejemplo, apreciados y apreciadas, pues yo lo voy a hacer acá rápidamente en la calculadora, ¿cierto? Y voy a poner un valor. Y vamos a mirar si a usted le da ese valor, 0,018. ¿Listo? Entonces tendrá que empezar a llenar esta tabla con esos valores. Recuerde preguntar, no se preocupe, porque aquí lo que usted va a encontrar en la gráfica es que el valor del punto de equivalencia, que es un volumen, es el punto más alto. No lo olvide, es el punto más alto, el valor de, o el punto de equivalencia, el punto de neutralización, donde sucede el proceso más importante, que es esta neutralización. Bueno, chicos y chicas, nuevamente entonces explicando acá, tenemos varios errores, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el pH no es 1. ¿Se acuerda que era 0,3? Y aquí no es 1,09, es 0,30 y me devuelvo a mirar, 39. Perfecto. Entonces resulta y pasa, chicos y chicas, que observemos, se mantiene la misma estructura de la tabla, pero aparece acá una columna donde dice segunda derivada. Mire que es primera derivada 2 menos primera derivada 1.
se hace esa resta, apreciados y apreciadas. Es decir, el punto número 2 de la primera derivada, que sería por ejemplo este XX, menos acá este que nos había dado 0,18. Ah, ¿de dónde sacamos este 0,18? 0,018, perdón. De la tabla anterior. Es decir, esta tabla la puede copiar y pegar para hacer el siguiente proceso. Entonces, para resolver este primer punto, ¿cierto? Nos daría XX menos 0,018. Recuerde que este XX que está en rojo corresponde a un valor que usted deberá determinar de esta manera. El dato 3, discúlpeme acá, perdón, viene este XX de este segundo dato, que sería el de la primera derivada. Entonces acá también lo coloca, ¿cierto? Para poder entonces operar este XX menos este 0,0018. Si usted encuentra confusión, si hay alguna dificultad, recuerde, es importantísimo que usted pregunte. Supremamente importante que pregunte, y de esa manera vamos aclarando todo el proceso. Partiendo de ese hecho, entonces usted tendrá otro dato, que es esta columna de la segunda derivada, que va en el eje Y, mientras que en el eje X va el volumen de hidróxido de sodio. Importante que no confunda el volumen de hidróxido de sodio con el delta del hidróxido de sodio. No lo vaya a olvidar. Y si lo olvida, no hay problema. Pregunte. Bien, para finalizar, apreciados y apreciadas, es importante que usted le entregue, por favor, un documento en Word o en PDF bien organizadito, máximo en grupos de 3 personas como ustedes se quieran acomodar, pero máximo 3, en el que vamos a revisar las tablas, es decir, no solo el formato, también la manera en la que reportan los cálculos. Cálculos, no todos los cálculos tendrá que hacerlos, sin embargo es bueno que aquí comparta algunos cálculos. Bien puede hacerlos en Word, a través de ecuaciones de Word o en Excel, y exporta entonces el proceso. Los gráficos, por supuesto, bien bonitos, bien hechecitos. Tendrá que sacar o determinar el valor del punto de equivalencia encontrado y deberá calcular, no lo olvide, el valor absoluto y el valor relativo porcentual. Tal vez a usted aquí le incomoda que no se estén desarrollando las gráficas, no se preocupe. Usted puede ir desarrollando las gráficas y con gusto revisamos. No olvide también que en el tablero, durante la explicación, presentamos la forma general de cada una de esas gráficas. Por eso también se puede guiar a través de ello. Bueno, no lo olvide. Estamos pendientes ya de proponer la fecha de entrega. Ya a través de un mensaje para ustedes con algunos de sus compañeros, y de esa manera entonces que usted planee cada una de estas actividades. Muchos éxitos y no lo olvide, quedo muy atento a cada una de sus solicitudes. Hasta pronto.